Mira, primero los ojos. Es que no se abren, mira, no todo se abre. Yo no sé cómo funciona. A mí solo me mandaron un correo y me dijeron, oye, ¿quieres? Ya, bueno, pero a mí me dice que bien, ¿no? Leí que la Mujer Blanca puede seleccionar el micrófono. ¿Hizo cuál? Pregunto por qué no. Sí, o sea, viendo el directorio, Es que no sé si es que alguien en el 7 de recepción. Sí. no, yo debería estar ahí. Si no, si ese formulario está jalada, pues necesito. Sí, por allá. Por allá. Ah, sí, también. Sí, 3 cuartos marcamos. 3 minutos marcamos. Claro, eso. ¿De qué lado, Juan? Sí. Sí, ha sido, man. Debería ser. Creo que ha sido que casi a razón. La luz.
Está muy bueno.
Dios. Ya, ya vieron que subí las notas de las exposiciones, ya consideran los puntos para el que han participado. Este, También les mandé las lecturas. ¿Han podido revisar las lecturas? Yo sé que las mandé tarde, pero hoy es la última clase que pueden tener para lograr puntos para el examen. Bien, ¿las han leído? ¿Alguien quiere comentar sobre alguna de ellas? ¿O hago todo el examen de proyecto? Sobre pequeños y las expresiones públicas. Comenta. Como sabemos, el Brain Finance, la lógica que tiene que el pensamiento, lo que el pensamiento no está en el texto, sino en el proyecto mismo. Por lo tanto, al momento de que constituirse un proyecto, se usa lo que es la sociedad, como te decía. Hay varios agentes que intervienen en esta operación, no solo está obviamente los sponsors que constituyen SPS, sino también está los acreedores que deberían hacer justamente los financistas, ¿no? Entonces está el Estado, porque la lógica de este proyecto es que justamente tenga un contrato de una asociación pública con el Estado. Es el activo o el activo probablemente más importante que va a tener esta SP. Después, cuando los sponsors, los acreedores, el Estado. Recuerdo que el reactor mencionó múltiples contratos que justamente el primero principal, como vimos, es la asociación público-privada, que pues está obviamente el del SP con dos acreedores, que pues está el fideicomiso, que realmente como una garantía al momento de que el SP empiece a funcionar y al momento de que cuando esté como tal efecto y empiece a recaudar fondos, pues, en el caso de que pase por ejemplo un peaje, y lo que paguen personas se va a ir al fideicomiso, pues también es lo que es la ayuda beneficiaria.
y te vas a apartar de cuánto se va a ir pago a los sectores. ¿Qué otra lectura les es? La noción básica de Project Finance. ¿Qué pasa con esa lectura? Tenemos una comparación de Corporate Finance con Project Finance. En Corporate Finance, la empresa entrega en garantía ya sea bienes o maquinarias. En cambio, en el Project Finance, no. La empresa que te contribuye para el proyecto, usualmente no puede tener fondos, o fondos tan altos, o bienes tan altos para cubrir una garantía al proyecto, por lo tanto, se llama Project Finance, porque la garantía en sí es un nuevo proyecto. Y en este caso, el financista, que es un banco, para poder aceptar el Project Finance, tiene que hacer un análisis de ingeniería para ver si el proyecto es viable. Y tiene que ser viable si acceden a hacer ¿no? A dar el dinero para el proyecto. Yo tengo una duda. En este caso, bueno, significa que la SP tiene que contratar a una constructora. En este caso, si la SP tiene la capacidad de construirlo, no puede hacerlo. A ver, hay varias cosas, ¿ya? Les he pasado la lectura. Las lecturas están viciadas en el sentido de que solamente ven un tipo de project finance. Ahora les voy a explicar bien cómo funciona el tema. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de financiamiento? Y bueno, ustedes ya lo saben, es un financiamiento llamado crédito corporativo, financiamiento corporativo. El riesgo está en la misma actividad de la compañía, en sus mismos estados financieros. En su actividad, o sea, algo del día a día, el común denominador, ¿no? A diferencia de un financiamiento de proyectos, donde el recurso, la viabilidad del financiamiento, el respaldo del financiamiento está en un proyecto, ¿no? Proyecto, algo separado de la compañía, y lo que importa realmente es el proyecto como tal, ¿no? Usualmente cuando las compañías hacen un proyecto, constituyen SPV, ¿no? Que por decirse en inglés son las sociedades de propósito especial. Estas sociedades de propósito especial son un cascarón, no tienen nada. Entonces, cuando viene un financista a fondear un project finance, no va a ver los estados financieros de la sociedad de propósito especial, porque no tienen nada. Vamos a entrar a revisar el proyecto. ¿Ya? Y ahí, a diferencia de un financiamiento corporativo, donde vamos a ver los estados financieros de la compañía. Hasta ahí es lo más básico. En términos del financiamiento de proyectos, y eso está un poco viciado por nuestra situación como país, la mayoría de project finance más relevantes van a ser los relacionados con infraestructura, temas de proyectos. ¿Ya? Proyectos de infraestructura, incluyen también energía, con una definición mucho más amplia. Eso significa que solamente puedes hacer un project finance de infraestructura o energía, no. Puedes hacer un project finance de un hotel, puedes hacer un project finance de un edificio, de cualquier tipo de un supermercado, de un centro comercial, que de hecho usualmente en la mayoría de casos se suelen hacer a través de un proyecto. ¿Por qué? Porque lo importante es el flujo que genere el proyecto. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia? Por ejemplo, si estoy financiando un centro comercial, ¿cuál es el respaldo del financiamiento que están dando para el centro comercial? Pero ¿qué? ¿De dónde? ¿Qué plata? O sea, más allá, lo que dices es correcto. O sea, como activo te van a dar el terreno y todo. Pero el terreno, la mañana más tarde lo vendo. Pero ¿qué es el recurso? ¿Dónde sale la plata para pagar? Serían flujo foto. Sí, pero ¿qué cosa? Entonces, para lo que genere La venta de los locales, o alquiler. es licencia de uso. Es muy difícil que lo venda porque te mata un centro comercial y después terminan como caminos de luz. Usualmente te riendan, te dan su producto, lo que fuera.
Sí, si estoy financiando, por ejemplo, un hotel, lo que entra a pagar a los bancos son lo que pagan los huéspedes, ¿no? Así se financian la mayoría de hoteles de cierta categoría, a partir de ciertas estrellas. Pero no hay mayor complejidad en eso. O sea, simplemente son sesiones de los derechos o lo das a través de una garantía o un fideicomiso. Los project finance más complicados son los de infraestructura. Y comúnmente en el país, los de asociaciones público-privadas. ¿Están familiarizados con las asociaciones público-privadas? ¿Lo han llevado en algún curso de la facultad? Para los que practiquen, ¿han escuchado alguna vez de estas asociaciones público-privadas? Sí. ¿Qué han escuchado? Comenzaste mal. Las asociaciones público-privadas, de hecho, son de los aspectos que generan mayores transacciones en el país. ¿Por qué? Porque son de los que más capitales mueven y si alguien quiere vender, son de las transacciones de manera también más complejas que hay. ¿Por qué? Porque involucra un componente del Estado. Pero antes de explicarles eso, primero quiero que entiendan bien qué son asociaciones público-privadas. El Estado es el encargado de hacer obras en el país o prestar servicios públicos. Y lo puede hacer de diversas maneras. Las más básicas, contratación pública. El Estado sale a través, creo que siempre le cambian el nombre, antes era el OCE, contratación pública, quiero construir este puente, ¿quién lo construye? Le pago, me entrega el puente y yo me encargo del mantenimiento. Quiero lapiceros, sale el Estado, contrata lapiceros, comete un montón de corrupción y tiene sus lapiceros. Tiene otra forma de contratación, también burda, es la de gobierno-gobierno. Un contrato de gobierno-gobierno es un contrato en el cual el Estado peruano, porque es sumamente ineficiente, contrata a otra república para que se encargue de efectuar. Dentro de esas opciones está la asociación público-privada. Y la asociación público-privada, conceptualmente, el Estado le encarga al privado la ejecución de un bien o servicio público. ¿Ya? Y ojo, le encarga, no es una privatización. Una privatización es saco del público y se lo doy al privado y chao, una barrera, nunca más vuelve a ser público, ¿no? Eso es lo que pasó, por ejemplo, con las privatizaciones de diversas compañías en los 90, con Fujimori. Eso no es una asociación público-privada. Entonces, tenemos que la asociación público-privada es el encargo al privado de la explotación y otorgamiento de un servicio, bien y servicio público durante un tiempo. ¿Ya? ¿Cómo se da ese otorgamiento? A través de un concurso público, donde el privado principalmente va a ofertar aspectos técnicos y aspectos financieros en lo que está el tema económico. Básicamente es a través del Estado, a través de su agencia que promueve estos temas, Proinversión, sale al mercado e invita a los privados y les dice, ¿quieren participar de este concurso de lo que ustedes quieran? Carreteras, de este tramo de tal a tal lugar en el Perú, para que lo hagan a través de una asociación público-privada. Se presentan diversos postores y el mejor gana. ¿Cuál es la gracia de la asociación público-privada? ¿Y por qué se debe utilizar más? Se utiliza un montón a lo largo del mundo. El Reino Unido, inclusive China, en Latinoamérica, Argentina, Chile, México, Colombia. Nosotros tuvimos un apogeo de las APPs con Fujimori, luego con Alan García, y bueno, después por temas de politiquería peruana, se dejó de utilizar debido a nuestros amigos brasileños. Pero la verdad es que las asociaciones público-privadas
es la mejor forma de ejecutar obras en el país, contrariamente a lo que su amigo Porky opina. ¿Por qué? Porque una asociación público-privada, a diferencia de una contratación pública donde el Estado paga hoy para recibir algo, una asociación público-privada se financia a lo largo del tiempo, usualmente 30 años, que es lo que establece la ley. Esto quiere decir que el Estado no tiene que pagar hoy nada. Y ojo, eso es en un tipo de asociación público-privada. Hay dos tipos. Cofinanciada, que es en la que el Estado paga algo, y autosostenible. ¿A ustedes les gusta el aeropuerto, el nuevo aeropuerto que tenemos de la, el de Jorge Chávez? ¿Te gusta? ¿Te gusta el gallinero? Pero, Parece un galpón. parece un galpón, efectivamente. Pero no has pagado nada por eso. Ese aeropuerto es autosostenible. Los puertos, DP World, APM, son autosostenibles. No ha salido ni un sol del Estado para construir esos puertos o el aeropuerto. Ya. El tema es un error de diseño y ahora les voy. Entonces, tenemos una primera ventaja. El Estado no tiene que desembolsar hoy nada. Eso lo tienes en contratación pública, que friega las finanzas públicas, o contratos gobierno-gobierno. Los contratos gobierno-gobierno nos va a costar un montón de millones de dólares, porque están por vencer algunos pagos en los próximos años, y después la gente va a salir sorprendida y vamos a tener que salir a emitir bonos soberanos y más endeudamiento. ¿Por qué? Por política. Entonces, tenemos esa primera regla. Usualmente, el Estado no tiene que desembolsar nada. El Estado obtiene obras porque el privado obtiene un rédito. ¿Ya? Acuérdense. Autosostenible, el proyecto se paga solo. Cofinanciado, el Estado paga. Pero en cualquier caso, nunca paga el 100%. Siempre se va financiando. ¿Por qué? Porque si es un bien o un uso público, tiene ciertos derechos. Una carretera te da, es una planta de tratamiento de aguas cuando pagan su recibo. Una serie de beneficios. El segundo beneficio de las asociaciones público-privadas es el tema de que se enfrasca, y el objetivo de esto es el otorgamiento de un servicio. No solo es la construcción de una carretera, no solo es el tema de la planta de tratamiento de aguas, no solo son las líneas de transmisión, es el otorgamiento de un servicio, puede ser el mantenimiento, puede ser que se mantenga el tema de las carreteras, la preservación, el aumento. La línea 1, por ejemplo. La línea 1 del metro está hasta cierta capacidad. Y hasta cierta capacidad se asegura un servicio de calidad. Lo que pasa es que la línea 1 actualmente ya ha sobrepasado su capacidad. Lo que tiene que pasar por ahí es hacer una adenda a la línea, al contrato de concesión. Entonces tenemos dos principales ventajas. No necesariamente el Estado tiene que pagar. Si es que paga, no lo va a pagar hoy en día, sino a lo largo del tiempo. Y dos, recibe un servicio. El enfoque de las asociaciones público-privadas es dar un servicio. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Alguien tiene preguntas, dudas? Y las desventajas de la asociación público-privada, que son menos a usar los contratos de gobierno-gobierno o contratación pública, viene por la capacidad de los funcionarios. Los funcionarios del Estado tienen que estar en capacidad de poder uno, negociar los términos y condiciones del contrato de concesión, y dos, establecer los niveles de servicio del contrato de concesión. Porque si no tienes esos funcionarios con esa capacidad, el privado usualmente contrata asesores de cierta categoría, legales, financieros, o sea, se van a pasear en la negociación con el Estado. A mí me ha tocado infinidad de negociaciones donde el Estado ni siquiera entiende que es un fideicomiso. Imagínense.
Entonces, y hay un par de proyectos parados por ese tipo de cosas. Entonces, tenemos ese tema, ¿no? En los cofinanciados, que es donde el Estado desembolsa un pago, no lo hace hoy en día, ¿no es cierto? Sino lo hace a lo largo del tiempo. ¿Y cómo lo hace? De acuerdo a cómo el privado, en este caso el concesionario, va efectuando obras. Por ejemplo, si es una carretera, son por tramos. Yo construyo un tramo atrás, imagínense, de La Molina a Miraflores, un tramo, termino de construir, voy al Estado, le toco a la puerta, revisa, ven que esté bien construido, ven que esté todo conforme, y el Estado me emite usualmente un derecho de reconocimiento de pago, usualmente a través de un CAO, el certificado de avance de obra. ¿Y eso cómo se va a pagar? Me reconoce, imagínense que la construcción de ese tramo fue 1 millón. Ese millón me lo puede pagar en 10 años de manera trimestral con cierta tasa de interés. El Estado no se asfixia financieramente. ¿Ya? Eso es, ojo, cofinanciadas. Por ejemplo, en el caso de la línea 1 del Metro de Lima, lo que pasa es que se financia a través de kilómetro transcurrido. O sea, por kilómetro o en temas de construcciones, depende. En su momento también negociamos la adenda. Entonces van enfocándose en las necesidades propias del proyecto y lo que el Estado busca como proveedor de servicios de calidad al ciudadano. ¿Ya? Y ahí nada más voy a hacer una ventana para que vean cómo ha funcionado el tema de la política. El tema con Odebrecht funcionó porque ellos, en el momento del concurso, presentaban una propuesta muy baja y luego comenzaban a sacar dinero haciendo adendas, modificaciones al contrato de concesión, donde decían, oye, ¿sabes qué? Esto costaba 1 millón, pero si hace un año, hoy cuesta 3, firmaba la adenda y así sacaban. Hoy en día, las negociaciones de adendas están más restringidas. Y de hecho, en la mayoría de países están restringidas las adendas. ¿Por qué? Porque cuando hagan este tipo de cosas, o sea, transacciones, temas de comercial, siempre hay otra jurisdicción que ya lo ha hecho. Por ejemplo, Chile, así como nosotros tuvimos nuestros escándalos gracias a nuestros amigos brasileños, Chile tuvo un escándalo en el inicio de los 2000, donde el Ministerio de Obras no podía pagarle muy bien a sus trabajadores, entonces inventaban empresas ficticias y exigían que los concesionarios contraten esas empresas ficticias para que le paguen. ¿Y de dónde sacaba el dinero para que le paguen estas empresas ficticias? Haciendo adendas para darle mayor dinero al concesionario. Entonces, todas estas experiencias ya han sucedido, ya han sido organizadas. Está el Reino Unido, está China, México, Argentina y Chile. Pues eso pasó. Si ustedes tienen un buen sistema de control, en realidad las asociaciones público-privadas son lo mejor. ¿Ya? Volviendo a lo que nos importa, que es el tema de financiamiento de proyectos. Como les decía, no todo proyecto uno lo financia el Estado. Algunas son autosostenibles, se paga el mismo proyecto. Y las que son cofinanciadas, el Estado no te da hoy en día todo el dinero, te da a lo largo de los años, de acuerdo a cómo tú construyes. Si no construyes, no te paga. Pero el privado necesita dinero, ¿no es cierto? Uno, para construir. Necesito construir un aeropuerto, necesito construir un puerto, una planta de tratamiento de aguas. ¿De dónde sale el dinero? Si es que el Estado no lo paga y tengo un contrato en virtud del cual el concesionario tiene que hacerlo. ¿De dónde sale el dinero? Pero ya te tira el banco los accionistas. Entonces, los accionistas, patrocinadores, tienen que dar cierto desembolso inicial porque el contrato de concesión exige que hagan ciertos aportes de capital. Pero el privado no va a dar el 100% del dinero. ¿O cuando han visto que un privado va a meter millones de millones para hacer una obra?
¿no? Por ejemplo, el anillo vial. Anillo vial periférico, uno de los proyectos más importantes que tenemos hoy en día, son millones de millones de millones de millones. O sea, tendría que ser una empresa, uno bien solvente tipo Amazon, para poder financiar esas cosas. Entonces, lo que suelen hacer es efectivamente tocar a los bancos, le tocan las puertas. Y como les contaba, el ratio que te piden los bancos es usualmente 20%, entre 15 y 20% que den los patrocinadores sponsors y el resto a través del financiamiento de los bancos. Y ahí es donde entra a tallar lo que ya vimos en la clase pasada. Hay contratos sindicados, ¿no? A veces hay proyectos un poquito más chicos de 100 millones que lo puede afrontar un banco. Va a depender un poco del, 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 del proyecto. Entonces, cuando ya entran a ver el tema del proyecto, ¿qué es lo que va a ver el banco de esta concesionaria? La viabilidad del proyecto. ¿Y dónde se ve la viabilidad del proyecto? Uno, el flujo de caja, eso es perfecto, eso es a nivel financiero. ¿Dónde más voy a entrar a ver que sea viable el proyecto? ¿Dónde está el proyecto? Si todavía no está construido, no hay nada. ¿Dónde está? Los informes técnicos. Los informes técnicos, sí, ya, pero los informes técnicos van en línea con algo, con el contrato de concesión. Entonces, entran a revisar el contrato de concesión y hacemos un informe de bancabilidad del contrato de concesión, donde vemos que efectivamente el contrato de concesión no tenga restricciones para los financistas, y si los tienen, qué clase de restricciones hay. Le tengo que pedir permiso al banco, perdón, al Estado para dar garantías. Si es así, ¿sobre qué garantías? Si no hay restricciones, puedo dar todo tipo de garantías. ¿Qué derechos? Si es que es una aprobación del Estado, ¿cuál es el procedimiento? Y así por el estilo, ¿no? A nivel del contrato de concesión, en los contratos, de hecho, eso sí, es una... Estos contratos de concesión, conforme el Estado va aprendiendo, se van actualizando, ¿no? No es lo mismo un contrato de concesión del 2011 a un contrato de concesión del 2025. La primera restricción que tienen los bancos es ver si son acreedores permitidos. Acreedores permitidos es una definición que se utiliza en contratos de concesión para verificar quiénes son los bancos que califican como tal para recibir en garantía derechos de la concesión. Porque acuérdense, la concesión se la está dando el Estado, que es titular de esos derechos, bienes y servicios públicos a favor de un privado, pero únicamente por un tiempo. Entonces, el Estado quiere ver que no cualquiera entra a ser acreedor permitido. Y no reciba así nomás garantías de la concesión. Porque al Estado le interesa que que no cualquiera sea acreedor permitido y como tal acceda a los bienes de la concesión. ¿Por qué al Estado le interesa eso? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cómo? El Estado en el contrato de concesión va a incluir restricciones para que no cualquier financista meta plata en el proyecto. ¿Por qué el Estado haría eso? Es que más bien no le convendría que mientras sea más bancable, más financiable, entre más plata. Quiero saber de dónde viene la plata de los financistas, imagino. O sea, Uno es quiere rastrear efectivamente la reconocida del mercado local, ¿no? y otra es, la más principal es que no cualquiera acceda a esos bienes, porque si tú das en garantía estos bienes de la concesión, al ser acreedor, mañana más tarde tú puedes ejecutar la garantía y hacerte titular del bien. Entonces puede ser una manera de sacar la vuelta a las restricciones y que un tercero se haga de la concesión. Entonces, al Estado le importa restringir eso. ¿Ya? Después de verificar que seas un acreedor permitido, usualmente el Estado, a través de sus ministerios, verifica eso. Tienes una regulación, y después les puedo mostrar un contrato de concesión. Regula qué derechos puedo dar en garantía. Y eso va a variar de contrato a contrato.
Hay contratos de concesión donde te restringen, por ejemplo, y te dicen, no puedes dar en garantía ninguna de las acciones del concesionario salvo consentimiento del concedente. Hay otros que te dicen, sí puedes dar en garantía las acciones del concesionario en garantía, salvo por la participación mínima. ¿Ya? Y acá quiero hacer un paréntesis. Como el Estado está haciendo este concurso, y ojo, me interrumpen si es que estoy yendo muy rápido. Cuando el Estado hace este concurso e invita a las empresas a participar y que sean concesionarios, que uno de ellos sea concesionario, como pasa por criterios técnicos, va a ser que uno de los postores o miembros del consorcio sea el socio estratégico, porque tienes el conocimiento detrás de poder hacer el proyecto. Todas las empresas, por muy gigantes que sean, no tienen el mismo know-how. No puedes, o sea, una misma empresa totalmente especialista en hacer trenes, tal vez no tiene el mismo know-how de hacer carreteras o plantas de tratamiento de agua, ¿no? Va a variar. Entonces, al Estado le importa hacer socio estratégico a la persona que justamente, a la persona jurídica que tiene ese conocimiento. Ya, volviendo al tema de las garantías, hay otros contratos que te dicen, puedes dar en garantía los flujos, el ingreso de la prestación de los servicios públicos a favor de acreedores primitivos o a favor de terceros. Hay otros que restringen la totalidad. Imagínense un arbitraje contra el Estado, eso no es un ingreso del proyecto, son indemnizaciones. Como indemnizaciones, como tal, no necesariamente tengo que pasar por la regulación del Estado. ¿No? Hay una infinidad de hecho, tengo un caso, yo tengo reunión con el MTC para poder explicarlo. Siempre hay aspectos así relacionados que va a depender del contrato de concesión. No vamos a entrar a ver el detalle, tampoco es el propósito de la clase, y más bien es lo que ustedes deberían pedir a su profesor de Project Finance. Pero la gracia es que todo contrato de concesión es distinto y pueden tener algunos temas similares. ¿Ya? Como va a financiarse el proyecto y los bancos van a dar el 80% del proyecto, a ellos se les tiene que dar los derechos de cobro. Por ejemplo, lo que ha hecho lo que ha hecho su candidato favorito, Porky, de ordenar rutas, y conozco muy bien rutas porque también hemos participado de eso, están en garantía. La totalidad de los peajes están a favor de los bancos. Eso nos va a costar millones de millones en el... Ni siquiera, lo peor es que ni siquiera lo va a pagar Lima, lo va a pagar todo el Estado. Entonces, todo esto está a favor de los bancos y los bancos son acreedores en realidad del proyecto. Y en realidad, más allá de que sean efectivamente acreedores, muchas veces son, comillas, hasta como un socio, porque a los bancos les interesa que el proyecto se haga. Por ejemplo, para darles un caso, Gasoducto Sur Peruano, ¿están familiarizados con Gasoducto Sur Peruano? Era uno de los proyectos más grandes del país, de toda la zona sur, y vamos a tener gas prácticamente todo el país. Y uno de los socios, que era Odebrecht, bueno, saben lo que cometió Odebrecht, y por ejemplo, a nivel de los bancos, estábamos tratando de salvar el proyecto. Estuvimos en negociaciones para vender la participación de Odebrecht durante bastante tiempo, y al final no pudimos, y decidieron, decidieron ejecutar el proyecto, y tenemos millones de millones de tuberías de gas tirados en los Andes. Eso les cuesta a ustedes, me cuesta a mí, me cuesta a todo el mundo. Hasta acá tienen todo claro. ¿Cuáles son las garantías típicas en un Project Finance? Los flujos de caja futuros. ¿Cómo lo das? Puede ser un fideicomiso. ¿Por qué fideicomiso? Porque es un patrimonio autónomo y bueno, que se administra a través de un tercero. Sí. Lo mejor es darlo a través de un fideicomiso.
porque es un patrimonio autónomo y como tal blinda a través de cualquier acción, embargo, lo que fuera, inclusive en un concurso. Una consulta. Cuando se ejecutan las garantías, entiendo de que hay una sesión de ejecución contractual Es una posición contractual en los contratos digamos, al menos indica una de las lecturas. De hecho, menciona un artículo del Código Civil. Lo que pasa es que esa es, cuando le manda todas las lecturas que les he pasado, para que lo vean de manera crítica. ¿Cómo funciona? En realidad tú tienes que tener en garantía el derecho de concesión como tal. Y eso usualmente lo das en hipoteca. Y la hipoteca, que tiene una regulación en los contratos de concesión, tú tienes que saber ejecutar. Y la ejecución es de la mano con el Estado y el que adquiere tiene que cumplir con los criterios técnicos del concurso. Y de ahí se hace una sesión de posesión contractual y el contrato de concesión como tal. Otra es que te caduque la concesión y salga un concurso nuevo, ¿no? Pero eso es como que, en teoría, hasta ahora no lo han hecho. O sea, no ha habido hasta ahora una ejecución de garantías por parte de los acreedores en un project finance que involucre la sesión de posesión contractual. Han estado a punto, pero antes de hacer eso hacen su standstill agreement, que era lo que vimos en la clase pasada, ¿no? Bueno, tenemos. Lo más importante es el fideicomiso. Y en fideicomiso van a ir los flujos. Cuando hagan su contrato de fideicomiso, asegúrense que entre no solo el flujo dinerario, sino el derecho de cobro. Porque si es que no pones el derecho de cobro con el flujo dinerario, puedes entrar en el absurdo de que solo tienes en garantía cuando se materialice el dinero y tú puedas ceder ese derecho de cobro a un tercero. ¿Ya? Eso es lo principal de comisión de administración de flujos. ¿Qué otra garantía tienes? Ya la comenté. Una hipoteca sobre la concesión. Tienes otra que hablé, que es la garantía mobiliaria sobre acciones. Y muchas veces no incluyendo al socio estratégico, salvo que tengas el consentimiento del Estado. ¿Qué otra garantía vas a tener? Datos directos. Contratos directos de la lectura. ¿Qué son los contratos directos? ¿Alguien sabe qué son los contratos directos que no he leído? Creo que son contratos que permiten, por ejemplo, a los bancos, a los acreedores del proyecto poder hacer ese stepping que básicamente es subrogarse, sería en el SPV, entiendo yo, para poder adueñarse del proyecto y sobre todo después por correr esos flujos que genera el proyecto, porque obviamente lo que les interesa a los acreedores es los flujos que genera el proyecto y que siga siendo viable el proyecto, más no que este proyecto por un incumplimiento de quien esté en el proyecto, o sea, el SPV, se caiga. Sí, o sea, sí, pero a los bancos les importa el proyecto, que el proyecto se dé, porque eso es lo que ellos se repagan el crédito. Y cuando hablamos de contratos directos, son contratos en virtud del cual un tercero tiene un derecho, conceptualmente, tiene un derecho en una relación que es ajena. ¿Cuáles son los principales contratos del proyecto, no del financiamiento, del proyecto? Va a variar, pero en general, si es una carretera, ¿cuál es el contrato más importante para la carretera? La concesión. La construcción. ¿La qué? La No, ya, la concesión sí, pero no me puedo subrogar en eso. La construcción. El contrato de construcción. Construcción. Sí, el contrato de construcción. Después, ya está construida, ¿cuál es el contrato? Mantenimiento. Correcto. Y los contratos principales, contrato de construcción y contrato de mantenimiento. En una línea del metro, adicionalmente al contrato de construcción y mantenimiento, ¿qué cosa es importante? El cobro de los tickets. El contrato. ¿Pero qué contrato es? O sea, el contrato de tickets va a pasar por mantenimiento. Pero va a pasar por mantenimiento. Función de cobro. Pero va a pasar por mantenimiento. ¿Qué otra cosa es importante en una línea del metro? O sea, ya, hago mi vía y después ¿qué? Voy caminando. Los trenes. Entonces, los contratos importantes, adicionalmente a la construcción y mantenimiento de una línea del metro,
son los contratos de prestación de la compra-venta de los carros, de las cositas, de los vagones. Entonces va a variar de contrato a contrato. Entonces, si al banco le importa el proyecto, va a querer tener ciertos derechos con esos contratos. Y la manera de hacerlo son a través de los contratos directos. ¿Y cómo se materializa? A través de una sesión. Puedes hacerlo a través de una sesión de derechos, pero principalmente va a ser una sesión de posición contractual, sujeta a la existencia de un evento y cumplimiento. Entonces, mañana más tarde hay un evento y cumplimiento del concesionario, el banco entra y comienza a coordinar con el constructor. El banco entra y comienza a coordinar con el operador. El banco entra y comienza a coordinar con los que te tienen que dar, sí, con los que le tienen que dar los campos. ¿Ya? Los contratos directos también se pueden materializar a través de endosos, si es que estamos hablando de las pólizas de seguro. De hecho, los aspectos de seguro son de los más importantes en Project Finance, porque también hay endosos con las aseguradoras e inclusive endosos con las reaseguradoras para beneficiar a los financistas. ¿Hasta acá tienen todo claro? ¿Cuál es la diferencia entre un Project Finance y un crédito corporativo? Las garantías en el Project Finance son sobre la SPV y en el crédito corporativo sobre el sponsor. O bueno, la sociedad que toma la deuda. Ya. Además de estos documentos, como el banco le pide que sea 80-20, el banco solo financia el 80 y los patrocinadores, el sponsor, financia el 20. ¿Cómo se materializa el aporte de los sponsors? ¿Dónde se materializa el aporte que tienen, el dinero que tiene que dar un patrocinador a la SPV del proyecto? ¿La sociedad? Uno es capital social, otro Registros técnicos. no. Yo soy patrocinador, soy dueño de la SPV, accionista. ¿Cómo meto plata? Lo vimos en las clases pasadas. Una es aporte de capital, la otra como préstamo. Ya. El contrato de crédito, ¿quién lo firma? La SPV. ¿Con quién? Con el contrato del Project Finance. O sea, el contrato de préstamo. Del Project Finance, claro, del Project Finance. O sea, serían los que están aportando justamente. No, pero se está riendo, sí. No hay la opción. El Project Finance se materializa en un contrato de crédito. El contrato de crédito, banco con la SPV. Y el banco le pide a la SPV, porque yo voy a financiar el 80, la SPV que tenga el 20, y la SPV, como no tiene nada, va a sacar plata de sus accionistas. Los accionistas pueden dar aporte de capital o préstamo a su vez. ¿Esto dónde se materializa? O sea, ¿cómo se implementa? Porque estos no participan del contrato que tengo con los bancos. Contrato entre acreedores, puede ser. No. Eso sí es que viene otro banco un poquito más senior. Lo vimos en la clase pasada. Un acuerdo de inversión. Se llama el Sponsor Support Agreement, contrato de compromiso de apoyo financiero. Los patrocinadores van a firmar un contrato en el que participen los bancos, en virtud del cual se obligan a dar aportes de capital a la SPV, sea a través de aportes de capital societarios o préstamos subordinados, era lo que vimos la clase pasada. Los préstamos de los patrocinadores van a estar subordinados ¿a qué? A que le paguen los activos. Y hay dos tipos de subordinación. ¿Cuáles serán? Yo creo que sería. O sea, es total o parcial, los dos tipos. La total era, no le pago al patrocinador hasta que me paguen a mí en los bancos. Mientras no se sienta exacto. En un proyecto que tiene 30 años. No debe ser parcial. Es la parcial. Vas pagando mientras no se encuentre. Ya. Acuérdense de ese contrato, que es contrato de compromiso de apoyo financiero. Puede ser acuerdo de contribución, el nombre que le dé. Básicamente es, los patrocinadores se obligan a apoyar a la SPV. ¿Ya?
Eh, ¿Qué más? ¿Cuál es Está la- garantizado, ¿se acuerda? Está garantizado, puede estar garantizado con un standby letter of credit, con una carta de fianza o con garantías corporativas de los accionistas si son extranjeros. Pero la gracia es que únicamente van a estar limitados hasta por su aporte, porque como es un project finance, lo más importante es el proyecto y no el recurso corporativo de los que están tomando la deuda. Entonces, si algo va mal al proyecto, no es que los patrocinadores, sponsors, asuman el total de la deuda. Van a asumir hasta su porcentaje de lo que ellos tengan que aportar. Esa es la gracia. Eh, Alguien me hizo una pregunta al inicio. ¿Tú, qué duda tenías al inicio? No sé, explicando esto. Si la SPI, si tiene la capacidad de ser constructora, puede hacerlo ella misma o siempre tiene que ir a contratar a una constructora. La gracia de todos estos proyectos es que son empresas grandes y a su vez tienen líneas de construcción. No lo van a hacer a través de la SPV concesionaria, porque la SPV concesionaria está muy regulada por el contrato de concesión. Van a formar muy probablemente, y así sucede en todos los casos, porque digo probablemente porque fue algo en la realidad, no es así, constituir otra SPV constructora y con esa SPV construir. ¿Por qué? Porque aíslas un poco los riesgos, aíslas el riesgo de construcción. Si algo va mal, porque mañana modifican la ley laboral y tienes que fondear más, todo, lo mantienes en esta compañía y no lo mantienes en la concesionaria, ¿no? ¿Y por qué usualmente la SPV va a salir a contratar a un tercero? Porque eso te van a pedir los bancos. Porque es una manera de que los bancos se aseguren de que efectivamente va a haber un tercero y que no dependan enteramente de ti, sino que va a asumir la responsabilidad por indemnizaciones, construcción, temas técnicos, sin afectar el financiamiento como tal, pero beneficiándose de lo mejor de ese mecanismo. Muy pocas veces un concesionario construye directamente. Hay empresas, por acá está construcción y administración, esa casa. Casa tiene una serie de concesiones y tiene un montón de billetes y no se financia con bancos. Todo lo hacen directamente de su matriz en Ecuador. Bueno, nosotros que somos los más líquidos. ¿Alguien tiene una duda, comentario sobre este esquema de financiamiento? A fondo lo van a tomar en su clase de Project Finance. Tienen que sacar de la clase más, lo más básico. Si se ha quedado claro, les voy a meter un caso de Project Finance. Vamos a proyectar un contrato de concesión para que vean más o menos dónde es. Para los que ven temas corporativos, creo que tú sí has visto temas de Project Finance. ¿Quieren que haga break o terminamos antes la clase? Terminamos antes. ¿Break? ¿Break? Tienen 4 minutos. Tengo que ir temprano. Vamos a analizar el contrato de anillo Miguel Pérez. Hasta luego. Pues,
Tenemos el proyecto de Anillo Vial, que está años encarpetado, debido a que las autoridades no querían avanzar. Vamos a ver la definición. Este es lo que les comentaba de acreedor permitido. Y acá, por ejemplo, dice, el concepto es solo aplicable para supuestos de endeudamiento garantizado permitido. Endeudamiento garantizado permitido es aquel que te permite el Estado obtener con garantía de la concesión o con derechos de la concesión. Eso es conceptualmente. Más allá de lo que acá diga, que va a recoger el concepto, eso es lo que ustedes deben tener. Inclusive, y esto es súper moderno, ¿no? Porque ya está muy avanzado, te define acreedor permitido por operación bancaria y te define operación de aumento financiero de acreedor permitido a través de emisión del mercado de valores. ¿Cómo funciona usualmente? Los bancos financian, llegan a obra, llegan a tener todos los derechos de construcción, todos los derechos de pago, que va a ir pagando el Estado a lo largo del tiempo, y ahí viene un refinanciamiento. ¿Alguien sabe lo que es refinanciamiento? El nombre dice, ¿qué dice? Volver a financiar. Volver a financiar, exacto. Volver a financiar algo, o sea, yo puedo refinanciar algo y puede ser o te repago o te repago para que venga un tercero o te repago para que tú mismo me des el dinero y tener nuevas condiciones de pago. ¿Ya? También existe el reperfilamiento. Reperfilamiento es cuando yo negocio con el banco, me da mejores condiciones de pago, sea por extensión de plazo, cronograma de pago, cuotas, lo que sea. Extender el cronograma de pago ya es financiar. Sí, pero reperfilamiento depende. O sea, el refinanciamiento está acá y el reperfilamiento está acá. El refinanciamiento implica como que ya pago todo y chao, y el reperfilamiento es como me das un auxilio. Pero para efectos de acá, lo que les quería comentar es que usualmente los proyectos se financian a nivel bancario y una vez que ya tenemos una madurez financiera, repagamos emitiendo bonos el financiamiento bancario y me quedo únicamente con los bonistas. Los bonistas van a entrar en lugar de los financistas bancarios, acreedores de las garantías de la concesión. Eso es lo que usualmente se hace en proyectos de infraestructura, en proyectos de energía, en lo que fuera, ¿no? ¿Alguien tiene dudas hasta ahorita? Acuérdense, así funciona. En la mayoría de proyectos. Me financio primero, porque no tengo el tiempo de dar una emisión, los bancos, y después cuando yo tengo mi solvencia, mi liquidez, mi madurez financiera, emito, repago deuda y me quedo con los emisores, con los bonistas. Los términos y condiciones de las emisiones lo vamos a ver en las siguientes clases, en mercado, pero así funciona. Ustedes tienen todas estas clases de manera didáctica, separada, pero solamente por un tema académico. En la práctica todo está más claro. Cuando tú haces una emisión de bonos, tienes que estar, o sea, comienzas a estar regulado por la Superintendencia de Mercado de Valores. No. O sea, va a depender, pero... Sí, la pregunta sí es que al momento de emitir la estructura o titulizar e incluir el derecho de concesión ahí. Entonces, no. Pero a la pregunta que es relevante, no piensen que todo lo del mercado de valores es como las películas que son bonistas, llamas, el lobo de Wall Street. La mayoría de transacciones, si no el 99% de las veces, son transacciones privadas, ofertas privadas. ¿Pero por qué? Lo vamos a hablar en la clase de mercado. Porque detestamos la regulación del mercado de valores. Es engorrosa. Y a nivel país no vas a tener mayor beneficio de mandarlo a oferta pública. O sea, recién si la emisión es pública, comienzas a estar regulado. Ajá. Y acá voy a hacer un paréntesis, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. La regulación bancaria, tenemos regulación bancaria, principalmente porque quieren proteger al ahorrista. ¿Quiénes son los ahorristas? Todos nosotros. Los que metemos plata
a una cuenta, sea corriente, ahorro del pueblo. Por eso es que dicen, la crisis sistémica, hay que evitar que los bancos quiebren, porque nos afecta a todos nosotros. En el mercado pasa lo mismo. La idea es proteger al público en general, a la gente de a pie que invierte. La regulación del mercado no está pensada para proteger a inversionistas institucionales o sofisticados. Por eso es que la mayoría de veces, cuando hacemos nuestras ofertas, son privadas, colocamos de manera privada, y en su mayoría son gente que tiene un amplio patrimonio o efectivamente conoce de estas regulaciones. Por ejemplo, aterrizando un poco al tema de infraestructura, cuando hacemos emisiones, en general, ¿no? Los principales adquirentes, tenedores de bonos del país son las AFPs, por regulación de inversiones de las AFPs. Indirectamente están, bueno, cuando ustedes comiencen a trabajar y tener su AFP, indirectamente están invirtiendo en los fondos de todos nosotros. ¿Alguien tiene dudas adicionales sobre esto? Buena pregunta. ¿Alguien tiene dudas adicionales sobre esto? Pero así funciona en la práctica. Nos financiamos bancariamente y después repagamos a nivel de mercado. Tienes que ser una empresa muy grande o muy solvente para salir a emitir de la... Y como parte de la regulación de calor permitido, también hay criterios de inelegibilidad. O sea, son personas que no pueden ser acreedores permitidos. Ellos han cometido corrupción, estén bajo la lista de sanciones de Estados Unidos, ¿no? Etc. Eso es solo para que lo sepan. Bienes de la concesión, absolutamente todo. También hay una definición de bienes del concesionario que son los bienes propios, ¿no? Que no necesariamente están enfocados al otorgamiento del servicio público. Acá quiero hacer un paréntesis. Cuando hacemos un financiamiento de una carretera, una construcción o lo que fuera, el Estado nos lo reconoce en este instrumento. Ojo, este es instrumento para este proyecto. Puede ser que en otro contrato de concesión se regule de manera distinta. Hay mucha gente que en la práctica se raya con estos conceptos. Son conceptos contractuales. No hay ninguna ley. Puede haber una práctica, de hecho la hay, pero no hay ninguna regulación que establezca esto. Pero esto es cómo funciona generalmente. Cuando viene un banco de afuera, nos toca la puerta y me dice, queremos financiar este proyecto, me puede dar mayor noción, le comentamos. Viene un banco a estructurar como asesor a un nuevo proyecto, también comenzamos a estructurar o inclusive a negociar con el Estado. En este caso, se da a través de un certificado de avance de obra. ¿Qué es el certificado de avance de obra? Es el certificado emitido por el regulador. Va a haber un regulador en todo sector económico importante del país en base a un reporte de revisión de obra. Este certificado de obra se va a ir pagando a lo largo del tiempo. ¿Ya? ¿Y por qué hago acá un paréntesis? Porque este contrato es innovador. Debido a las falencias del Estado, por ejemplo, no tenemos línea 2 del metro. ¿Alguien sabe por qué no tenemos línea 2 del metro? Sí, hay, profe. Hay. O sea, está en la construcción. Porque ya se terminó. ¿Tú puedes subir a tu línea 2? Voy a reformular. ¿Por qué cree que se demoró mucho la construcción de la línea 2? Porque el Estado se demoró en darle los predios o los derechos correspondientes para que puedan construir. Exactamente lo mismo. El Estado, o sea, no lo digo yo así, pero es incompetente. Hay muchísimos proyectos, inclusive de carreteras, paralizados a lo largo del país porque el Estado no puede entregarle los predios necesarios
liberados al concesionario. ¿Ya? Y están paralizados y después, ¿qué pasa? Meten una demanda, nos ganan millones, perdemos por todos lados, no tenemos obra, no tenemos plata y nos fregamos. Para evitar eso, en este proyecto, y que probablemente es el primero, después van a venir más proyectos con la misma idea. Acá se creó un certificado de avance de liberación predial. Lo que se hizo con este certificado de avance de liberación predial es transferir la carga, no la obligación, la carga de liberación predial del Estado al privado. Y después el Estado le tiene que reembolsar al privado los gastos relacionados con la liberación predial. Este proyecto de Neo Vial es una serie de carreteras a lo largo de Lima, por zonas donde no necesariamente está todo saneado, salvo que seas como Porky y que avances como te dé la gana, tienes que hacer expropiaciones o liberaciones. ¿Quién puede hacer la expropiación? ¿Quién hace la expropiación? El Estado. ¿El privado lo puede hacer? No, no puede. Entonces, esto nada más está regulado como gestiones. Te va a tocar la puerta el concesionario y te va a decir, voy a pasar por acá y lo compro. Voy a pasar por acá, no necesito todo, dame un derecho de servidumbre, dame una superficie, dame lo que sea. Y voy a comenzar a negociar con el privado. Y todos esos gastos para que el proyecto se pueda dar van a ser reembolsados por el Estado. Esto ya se viene utilizando en Colombia hace varios años y así han podido hacer el paquete de carreteras 4G de la cuarta generación hace unos 5, 7, 8 años. Y recién se está haciendo acá. Pero esto probablemente para los que trabajen o los que terminen trabajando en proyectos de infraestructura o temas relacionados, sea que lo financien o lo vendan, es importante que sepan esto. Otro punto importante es, como yo estoy dando la concesión a un privado, me tengo que asegurar de que tengan los fondos necesarios para construir, para ejecutar el proyecto. ¿Y cómo lo hago? A través del cierre financiero. ¿Y qué es lo que voy a pedir en el cierre financiero? Va a depender del contrato. Pero básicamente que tengas fondos suficientes, igual capital social, o el compromiso de recibir ciertos recursos financieros. Puede ser, dependiendo del proyecto, un term sheet, una hoja de términos y condiciones, un contrato de crédito efectivamente firmado, o compromisos adicionales. Pero conceptualmente, acuérdense, cierre financiero es la exigencia del Estado de que el privado cuente con fondos necesarios para llevar a cabo el proyecto. Este es un proyecto cofinanciado, acá como les comentaba, sale el cofinanciamiento, asociación, y acá también quiero hacer un paréntesis, ya para que lo sepan. Todo proyecto de infraestructura que tiene cofinanciamiento es un pago del Estado, ¿correcto? ¿Cómo se canaliza ese pago? Usualmente a través de un fideicomiso de administración. Es uno de los fideicomisos más complejos que hay, porque este es un fideicomiso que conecta las finanzas públicas o la recolección de fondos públicos con un privado. Suelen ser muy complejos. Y luego este fideicomiso a su vez conecta con el fideicomiso del Project Finance, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, dos niveles de fideicomisos. Imagínense que ya llegamos a la madurez financiera y salimos a emitir bonos. Usualmente los bonos también tienen su propio fideicomiso. Y puedo tener una misma estructura, si es que no repago el 100% de la deuda, fideicomiso público, fideicomiso de Project Finance, fideicomiso de emisión. El sistema de aguas de Lima está estructurado a través de Serapal. Serapal tiene su propio fideicomiso de prestación de pagos del Estado.
Pero adicionalmente, cada proyecto que maneja Serapan, Tabá, Chira, o la planta de tratamiento de Santa María, tiene su propio fideicomiso. ¿Y por qué les comento esto? Porque para los que quieren dedicarse a negocios y corporativos, tienen que saber fideicomiso. Mañana más tarde, cuando estén negociando algo, no tienen noción de lo que están negociando, le van a ganar. Es importante que sepan. ¿Qué otro tema les puedo decir? Es importante esto. Trabajar en endeudamiento garantizado por un tiempo. ¿Han visto antes un contrato de concesión? ¿Lo han leído o no? ¿Ninguno? Por ejemplo, esta es la sección de garantías a favor de los acreedores protegidos. ¿Y qué es lo que puedes dar? Derecho de concesión y las acciones o participaciones correspondientes a la participación mínima. Acá no dice flujos. ¿Puedo darlo? ¿Está restringido? ¿Variante o esto va a suceder? Sí, todavía. Sí, puedo que otorgar los flujos de garantía. Oye, por favor. O sea, creo que, el que he establecido mi concesionario, creo que los dos supuestos de arriba se refieren a qué puedo dar en garantía a acreedores permitidos. Los flujos creo que los puedo dar en garantía a cualquier. Libremente. Sí. Cuando revisen contratos, lean bien, fíjense bien lo que está restringido y cuando vean casos o encargos en su propia chamba, también vean qué es lo que les están viendo. En este caso, no hay restricción, ¿no? Lo hice expresamente y arriba tampoco hay restricción para que des estos derechos e ingresos. ¿Alguien tiene dudas, preguntas, comentarios sobre el Project Tracking? ¿Están listos? La próxima clase es el examen. Arranca a las 7 en punto. A las 7 en punto arranca la primera parte del examen. Para los que lleguen tarde no van a tener más tiempo. Van a tener el mismo tiempo que los demás, todos acaban a una misma hora. Si llegues un minuto antes de dar vas a terminar igual. Y luego todos comienzan igual la segunda parte. Ya les dije lo que entra, en fin, ya saben el contenido. ¿Alguien tiene duda, comentario o algo? Solamente los que han participado tienen un punto más en el examen. Los que participaron para la primera parte ya lo tienen para su exposición. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Comentario? Voy a pasar. Listo. Por cierto, el examen es sin materiales. Lo único que pueden tener es una ley general de sociedades para la segunda parte. Pero tiene que ser en físico. Pues, nada de celulares, nada de datos. ¿Cuál es el
¿Ahora bien? Ahí está. Aldave, Aranda, Basal, Sanzumeta, Bustamante, Cabillas, Herrera, Castillo, Fondo, Timbo, Gartiano, Domínguez, Puy, Joaquín, Figueroa, González, Villarena, Alca, Medina, Montenegro, Monzón, Moreno, Muñoz, Neira, Pueyes, Neira, Rivero, Robles, Romero, José, Ruiz, Saco, Sáenz, Silva, Solano, Toledo, Vizcarra, Zacarías, Zavala, los niveles. Y ya cuando